a dar comienzo a este diálogo. Es un diálogo que creo que es sumamente importante para el país y en cierto modo complementa uno que hemos tenido hace 2 semanas con la presencia en este mismo escenario de Jaime Durán Chuquimia, que es el gerente de la gestora pública de pensiones, con quien discutimos en parte lo que estaba haciendo la gestora y hoy día queremos dar la visión complementaria, que es justamente lo que podría hacerse sin atacar a la gestora, que es una política del gobierno, pero sin dañar a los fondos de pensiones, que como ustedes saben, son en realidad propiedad o pertenecen a los trabajadores y a los aportantes que durante más de 25 años ya han estado haciendo depósitos de largo plazo en las AFPs. Hoy hemos invitado a 3 personas muy conocedoras del tema. En primer lugar está con nosotros la senadora Andrea Barrientos, de Comunidad Ciudadana, que como ustedes saben es parte de un equipo de Comunidad Ciudadana que ha presentado un proyecto de ley precisamente para permitir el desarrollo de un sistema de pensiones competitivo que mantenga uno o dos de los fondos de pensiones privados con la gestora pública. En principio, el gerente de la gestora dijo, no tengo problemas, tenemos capacidad para competir, nos encantaría competir, pero claro, se escudó en la Constitución, dijo, la Constitución no nos permite. Ese es uno de los temas que seguramente vamos a reflexionar y trabajar ahora, ¿no? También está con nosotros Raúl Rivero, que trabajó en el proyecto de factibilidad de la AFP Futuro en los albores de este proceso y desde entonces ha seguido muy de cerca el desarrollo del sistema de pensiones. Muchas gracias, Raúl, por estar acá. Raúl es además parte del grupo de diálogos que organiza los diálogos al café en homenaje y memoria a don Marcos Escudero. Le vamos a ceder la palabra ahora a Raúl Rivero, que como les mencioné al comenzar, es un economista que ha estado muy vinculado al proceso de generación del sistema de pensiones y participó en la elaboración el proyecto de una de las AFPs y por tanto conoce también en qué medida ese proyecto estaba abierto o prometía la posibilidad de una competencia, en principio entre dos AFPs y sin lugar a elección, pero abriendo paulatinamente la competencia. Y yo quisiera que nos comente un poco cuál fue el diseño original y en qué medida lo que tenemos ahora corresponde a ese diseño y finalmente de qué manera la propuesta de Comunidad Ciudadana puede contribuir a generar un sistema de pensiones competitivo que sea, como ha dicho Andrea, más abierto a respetar las libertades y los derechos de los trabajadores y de los aportantes. Raúl Rivero, por favor. Gracias, Roberto. Sí, Andrea ha puesto el dedo en varias llagas, así que es importante tener algo más de contexto sobre lo que puede ser una gestora monopólica frente a lo que puede ser un mecanismo más competitivo. Cuando por primero chileno, esto fue en el gobierno de Jaime Paz Zamora, una vez que se evidenció que el sistema de reparto ya no daba más en Bolivia, ya iba a colapsar en poco tiempo, se habló de la creación de una sola AFP. Esa fue la idea original que se manejó en ese gobierno y decían es un mercado el boliviano muy pequeño, no va a poder sobrevivir dos o tres o más AFPs, entonces tenemos que pensar en una sola AFP. Bueno, no se llevó adelante el proyecto en el gobierno de Jaime Paz porque el entonces ministro de Trabajo, Oscar Zamora, dijo, es muy grave, vamos a tener muchos problemas sociales, mejor archivaremos esta idea y que sea el próximo gobierno quien se las arregle. Cuando el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada retomó el tema, seguían pensándose en la idea de que era muy difícil que dos AFP sobrevivan en franca competencia. Es por eso que se diseñó un modelo muy imaginativo y muy interesante para que
nazcan de buena manera y puedan sobrevivir a los primeros y difíciles tiempos del arranque de las AFPs. El primer tema fue de que se iba a licitar para la concesión de dos licencias de AFPs, y quien ganaba la licitación, bueno, se dividía el país en departamentos, en dos grandes regiones, y el que ganaba la licitación escogía cuáles de esas regiones iba a administrar, y al segundo le quedaba el resto. Y la segunda, que era lo más grueso y lo más interesante, que hizo de que vengan empresas del exterior de peso, muy, muy de peso, es el hecho de que se les estaba entregando todos los recursos de las empresas capitalizadas, todo el rendimiento, lo que era el fondo de capitalización colectiva, o sea, lo que pertenecía a todos los bolivianos mayores de 18 años al 31 de diciembre de 1995, iba a ser administrado por las dos AFPs. Estamos hablando, fue muy interesante porque cuando nosotros diseñamos el proyecto para competir en la licitación, hablábamos de que se esperaba que de las empresas capitalizadas se iba a recibir un máximo de 900 millones de dólares, y al final entraron 1.600 millones de dólares. Entonces, cada AFP ya arrancaba administrando un fondo de capitalización colectiva de 800 millones de dólares, más lo que le correspondía administrar las cuentas individuales en las zonas que se les había adjudicado. Entonces, esto hizo que desde un principio las AFPs tengan una sostenibilidad interesante, y ahí lo que yo le decía a la doctora Claure, creo que ese fue el gran problema para que entren en una zona de comodidad, ¿no? Que no se esfuercen demasiado por captar más y más aportantes, ya que tenían un colchón, que era el Fondo de Capitalización Colectiva, y podían entonces operar sin mayores sobresaltos financieros. Y ahí el error fue no poder abrirse hacia los independientes. El independiente accedía a la AFP por interés propio y no porque la AFP hiciera algún trabajo para acercarse a ellos, ¿no? Yo comentaba antes de comenzar el programa que un proyecto que teníamos con 40,000 gremiales en Cochabamba, uno de los pilares que queríamos incorporar en el proyecto y para ser atractivo para los gremiales, era justamente el ayudarlos a incorporarse al sistema previsional de largo plazo. Pero no recibimos mayor retroalimentación de las AFPs, por lo tanto tampoco fue posible hacer una oferta interesante a 40,000 gremiales. Es una pena. Bueno, el otro tema, y ahí entra lo que Andrea comentaba un poco, cómo va a administrarse estos recursos, teniendo obviamente el gobierno una fuerte presión de captar recursos, y claro, los ahorros previsionales de largo plazo son pues el mejor mecanismo para financiarse, ¿no? Pero ahí yo esto también quisiera que después un poquito complemente, si sigue Armando, no sé, Armando Álvarez, no sé si sigue con nosotros, para... ahí está Armando, gusto de verte. Sí, el tema de en qué invertir, en qué puede invertir la gestión, en qué puede invertir la AFP, que no sea en papeles públicos. Yo me acuerdo que con Jaime Dunn hicimos un trabajo de titularización de flujos futuros del supermercado ICE Norte. Y claro, nosotros esperábamos que los más interesados en adquirir estos papeles sean las AFPs, pero no fue mucho su entusiasmo, a tal extremo que al final fueron dos bancos quienes se compraron prácticamente toda la emisión, no fueron las AFPs, que esperábamos que viendo un mecanismo de inversión tan interesante, sean pues los más entusiastas en adquirirlos. Entonces también ahí hay un problema dentro de lo que es las opciones de inversión que se manejan las AFPs,
y que la gestora los va a agudizar, porque si bien va a tener una mesa de dinero, va a tener un equipo de analistas de inversión, no sé qué van a analizar si no hay tampoco una oferta interesante. Y lo que decía Andrea, más importante, una presión pues de quienes en definitiva se creen dueños de la gestora, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener otro problema. Y para cualquier privado que desee adjudicarse una licencia de AFP, si es que saldría adelante el proyecto de comunidad ciudadana y se abre esta opción, no va a ser muy atractivo el a ingresar en este mercado. Esos son puntos que hacemos atractiva una FP. Formalidad de tan pocas opciones de inversión y sobre todo de un crecimiento de la desconfianza de los mismos aportantes actuales. Los maestros, en uno de sus puntos de pliego también es no solamente expresan su preocupación sobre la gestora, sino que incluso quieren participar del directorio de la gestora. Entonces, todos estos puntos tienen que ser analizados para ver la posibilidad de generar mecanismos de competencia en el mercado de los fondos previsionales de largo plazo. Gracias, Robert.